Yo te digo una cosa. ¿Vos sabés cómo se llaman los presidentes de los estados de Dinamarca, de No, Suecia? la verdad es que no. Bueno, y esos son los mejores estados. Esos son los que mejor funcionan, porque no son personalistas. Lamentablemente, cuando las personas están por encima del sistema, ahí hay que tener cuidado. Claro. Claro. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo tú haces, por ejemplo, que en Latinoamérica, porque evidentemente también esto viene un poco con el problema político de por medio, cómo tú estás hablando de que la clase política justamente es la que tiene un interés en que, que el sistema se mantenga tal cual como está, porque es un medio de control social de cierta forma. Pero ¿cómo haces para que en verdad la gente de a pie se involucre en la construcción de la democracia y se involucre también en la política para lograr resultados que evidentemente a la población le funciona, le satisfaga? ¿Cómo se podría lograr eso? ¿Un ente, Hay dos tipos de... un ente Sí, supranacional sí. tipo la Unión Europea? ¿O cómo se Dos podría...? cosas, dos cosas, Leo. Entiendo perfecto a dónde vas, pero yo te diría que hay causas más profundas y causas por ahí podríamos denominar más próximas. La primera causa siempre, la causa profunda, la que equivale tiempo, la que equivale esfuerzo, es la educación. La clase política nunca va a estar interesada, sobre todo de algunas regiones, no vamos a hacer una generalización, hay gente buena y mala en todos lados, nunca va a estar interesada en profundizar una cultura y una educación que tenga que ver con esta idea de que hay cuestiones que están por encima de las personas, hay valores, hay cuestiones de respeto, hay cuestiones de tolerancia y, por supuesto, educación técnica en las áreas que hoy el mundo globalizado necesita. Mientras eso no se dé, obviamente que va a ser complejo cambiar una cultura instalada de un sistema personalista, caudillista, mesiánico o como quieras llamarlo. ¿Por qué? Porque si la clase política lo hiciera, te aseguro que ese tipo de políticos no existiría más como líderes de la región. Y el factor 2 que mencionas un poco abriendo la puerta, Leo, a lo que serían los bloques de integración, lo que sería cómo maneja Europa con la Unión Europea, ese reparto de competencias, esa idea de supranacionalidad como algo que está por encima de los estados, obligando a los estados a cumplir determinada normativa y a tener responsabilidad frente a otros. Yo lo veo complejo en la región, por lo menos a corto plazo, justamente porque no existe esa cultura de que algo esté por encima de mi estado, que me obligue a actuar de determinada manera, no solamente desde el punto de vista jurídico, en donde los fines de la integración latinoamericana son bastante incompatibles con los medios y las herramientas que se han diseñado, que son intergubernamentales y que les queda cómodo a la clase política la herramienta intergubernamental, porque en el fondo el que termina decidiendo siempre es cada uno de los gobiernos de los estados. Es decir, y esto lo explica bien, muy bien el profesor Alonso García, en donde dice que en la medida en que cada estado, en cada gobierno, tenga la última palabra, es como si fuera un permanente derecho a veto, como el que tiene Naciones Unidas en los 5 grandes que forman el Consejo de Seguridad. Es decir, si vos tenés permanentemente la última palabra, cuando algo no te convenga, no lo vas a ejecutar en tu estado, por razones electorales, por razones de política interna, por razones gremiales, etc. Entonces, la herramienta de la supranacionalidad funciona bien en la Unión Europea, aunque tenga sus detractores, porque los padres fundadores de la Unión Europea supieron en su momento instalar una cultura de que en conjunto algunos objetivos iban a poder ser mejor conseguidos. Esa cultura no existe en Latinoamérica. Y tampoco hay intención de instalarla porque, al igual que en la educación, el estilo de gobierno de los presidentes latinoamericanos justamente no va en línea en querer tener responsabilidad frente a otros por sus actos. Okay, o sea que yo siento que, por tu, aquí va a explicar un poco, Adriano actualmente, recientemente publicó un libro que se llama El Mercosur en el laberinto intergubernamental, y donde explica precisamente un poco lo que es el tema, bueno, de lo que es la historia del Mercosur y su papel que ha tenido
en Latinoamérica, y sobre todo habla justamente del tema de la supranacionalidad, y que, a ver, yo siento que el Mercosur, si bien también hay que poner en contexto de que había muchas organizaciones en Sudamérica que han intentado un ejemplo de eso, promovidos de un lado del otro, pero que ninguno lo ha logrado. El Mercosur ha sido más que todo más mal que bien el único que se ha mantenido. Pero te quería preguntar, ¿tú crees que el Mercosur sirve, da pie para, para tratar, por lo menos intentarlo en un futuro, un proceso de supranacionalidad, de integrar los estados, o simplemente hemos pasado ya de eso? Yo creo, Leo, que la asociación entre estados en la búsqueda de objetivos es una herramienta sumamente útil y es una herramienta necesaria en un mundo globalizado, en donde la búsqueda de mercados se tiene que hacer a través de la construcción de una marca región. Una de las cosas interesantes que logró la Unión Europea es la marca Unión Europea Claro. desde el punto de vista no solamente económico, desde el punto de vista, te Cultural también. diría, cultural, comercial, de relaciones exteriores, etcétera. La consecución de una marca requiere trabajo, pero cuando se logra una marca región implica seriedad y responsabilidad. Y eso te abre las puertas al mundo. Y por eso yo creo que son herramientas sumamente necesarias. Ahora, eso es una cuestión subjetiva mía, porque lamento decir que la realidad está mostrando otra cosa. Aunque el Mercosur quiso ser un mercado común allá por el año 91, según mi opinión, no ha llegado a ser ni siquiera una unión aduanera. En general, la doctrina lo denomina unión aduanera imperfecta. Yo creo que es un escalón más abajo, porque hay cuestiones de libre comercio que tampoco se dan, por lo tanto es un híbrido que va viajando entre la zona de libre comercio y la unión aduanera, con permanentes dificultades, tanto en el comercio intrabloque como en lo que es el arancel externo común. Pero a pesar de sus dificultades, yo sigo creyendo en que son herramientas necesarias para el mundo globalizado. ¿Por qué digo esto? Porque los indicios que nos está dando el mundo es que posiblemente estemos pasando en la transición de un mundo multipolar que duró muy poquito a un mundo bipolar nuevamente, en donde van a haber dos grandes elefantes, donde van a tener su diplomacia de mascarillas, donde van a tener su diplomacia de vacunas, y eso va a incluir determinados tratos comerciales y letras chicas del contrato. Y como toda cuestión de negociación, si uno negocia en conjunto se hace más fuerte, si uno negocia de manera individual se Claro, vuelve más dependiente. claro que Es sí. decir, que este posible mundo bipolar, y con esto te dejo, Leo, Ujú. este posible mundo bipolar nos agarra en una etapa de estados endeudados, en una etapa de crisis, no solamente crisis sanitaria, sino que esto trajo la profundización de las crisis económicas latinoamericanas, y esto significa que los estados, a pesar de que nos quieren hacer creer que van a ser los actores más fuertes, en realidad van a ser actores muy débiles y totalmente dependientes de los tratos que hagan con las potencias. Claro. No, lo que quería comentar era que precisamente yo creo que, y ya llevándolo de nuevo al COVID, de que se está viendo que a nivel de Sudamérica, sobre todo, que es la situación con respecto a las vacunas, al avance, el progreso del COVID, es yo diría que de los peores que hay a nivel mundial, y que precisamente eso se da por la mala gestión gubernamental de muchos países, y que no hay una política común, porque, a ver, no sé cómo es el caso de Argentina, pero el caso venezolano ni siquiera hay cifras o datos, o ni siquiera se sabe quién se pueda vacunar, o si hay un plan de vacunación existente, por decirlo así. Entonces, ¿cómo tú puedes afrontar una situación de esa forma cuando tienes que negociar? Porque si mal que bien, el caso de la Unión Europea se da de que, bueno, la Unión Europea negocia con los dueños con Pfizer, con cada uno de los que están promocionando las vacunas. El caso de América Latina no, depende de lo que les envíen. El caso de Venezuela es que si Rusia les pueda enviar una vacuna. Entonces, ¿cómo se hace para afrontar una situación así sin la posibilidad, sin haber ningún tipo de integración, ¿no? Es sumamente complejo porque, a ver, esto de la crisis sanitaria, insisto, trajo una exposición de la realidad, es decir, expuso la realidad, y los bloques de integración demostraron no tener las herramientas para poder paliar un poco la situación. Pero a veces de estas crisis se pueden sacar enseñanzas interesantes. Esto no es ninguna novedad, son las herramientas con que contaban y son herramientas limitadas, es decir, no podemos
crear una estructura de fantasía ante una realidad tan dura como es la crisis del COVID-19. Es decir, no existen herramientas a raíz de la intergobernabilidad que permitan tomar decisiones en Claro, conjunto, y cada estado ha jugado por su lado. claro. Y vemos resultados dispares en los estados latinoamericanos, vemos totalmente resultados en general malos en todos lados, pero también hay un dato. Podríamos hacer críticas de la cantidad de vacunas que han llegado, la mala gestión, pero también hay un dato alarmante, como por ejemplo es el que da Chile, que habiendo tenido un alto porcentaje de su población vacunada, ha vuelto a generar rebrotes. Es decir, que hay un punto de lo incierto de la cuestión Claro, sanitaria que que por lo afecta. menos nos tiene que llevar a tener, a darnos un poco de prudencia en cuanto al análisis de la cuestión estrictamente de lo que ha sido la vacunación. Obviamente que hay estados que han sido mucho más lentos que otros, estados más precavidos, estados que han tenido la espalda. Chile, ¿por qué pudo comprar lo que pudo? Porque tiene la espalda para hacerlo, y hay otros estados que se han tenido que endeudar con lo que no tienen para poder adquirir algunas Claro, dosis de vacunas. Es decir, por eso yo digo que es un reflejo de la realidad que ya estaba en los estados latinoamericanos. claro. Sí, no, y yo sobre todo no hablo tampoco de la vacuna, sino del manejo que hubo, ¿no? El manejo, por ejemplo, o sea, Sí, absolutamente. de la pandemia como tal, ¿no? O sea, no, de que, Absolutamente. Es como decís, en Venezuela no hay datos. El mismo China, no podemos tener certeza de los datos por eso. de un Estado que, si me apurás, tiene una responsabilidad objetiva internacional, sea cual sea la causa. No vamos Claro, a tejer ninguna teoría conspirativa, no vamos a claro, crear fantasmas, sea cual fuere la causa. Existe responsabilidad objetiva por las consecuencias. Eh, no tenemos datos, no hemos podido dar con el origen, porque tampoco hay de alguna manera una apertura para la investigación. Estados como los de Venezuela, que no podemos fiarnos de los datos, y otros estados en que los datos pueden ser un poquito más certeros, también han demostrado que la gestión ha sido mala. Y lo más grave es que y ahí es donde digo, caemos de vuelta en las características de los populismos. Se ha hecho una politización de lo que han sido las gestiones totalmente. de la crisis sanitaria. Lamentablemente caemos nuevamente en este tema. Sí, eso. Es que es con todo, o sea, eso va desde cuestiones de derechos humanos hasta cuestiones como lo de las vacunas y lo de la crisis sanitaria. Es que todo se ha politizado y todo se utiliza, a ver, y si me apuras, como una herramienta política en su máxima expresión, porque Bueno, yo creo que ese es un fenómeno que se ha dado en todo Occidente, Leo. sí, La sí, total. utilización de algunas cuestiones nuevas, como lo que es medio ambiente, género, ahora se le suma la cuestión sanitaria, pareciera que solamente algunos pueden atribuirse el derecho de alzar esas banderas o esa defensa de esas banderas, cuando en realidad aquellos que alzan esas banderas, desde el punto de vista profundo, filosófico, sociológico, ideológico, la evidencia empírica de la historia demuestra que han sido todo lo contrario. Claro. Pero sin embargo, están vendiendo un relato y promocionando un relato que es funcional a los intereses políticos, y con la ayuda de algunas formas de comunicación se ha potenciado esta idea de la propiedad de determinadas banderas, como estos temas que te comenté. Cuando en realidad estas banderas son mucho más cercanas a ideas del liberalismo, a ideas de tolerancia, a ideas del respeto por los demás, a ideas del respeto de la vida privada de todos. Pero bueno, tampoco quiero que aburramos mucho a la gente que nos escucha, Leo, pero eso va un poco más en tus estudios y no Sí, tanto en no, los a míos, ver, es que pero hay, yo soy la hay persona que, una no, no, mezcla de a ver, es ingredientes que de yo soy varios la persona. autores. Sí, no, es que yo, a ver, que yo soy de las personas que cree que son cuestiones que no deberían tener ni color y bandera, o sea, no, uno no deberían ser usadas como herramientas políticas y dos que no tuvieron, o sea, que no estuvieran claro un tipo de ideología en particular para poder ser discutida o ser defendida, que debería ser labor de todos independientemente de una cosa o la otra. Pero lamentablemente eso sirven como medio propagandístico y sirven como medio también incluso muchas veces de control social, entonces eh, evidentemente afecta. Yo creo que, bueno, ya para poder ir cerrando y ya los que nos Sí, escuchan, si viven en Latinoamérica, y muy probablemente muchos oyentes sean también incluso de Venezuela, eh,
yo creo que escuchen este panorama que le hemos explicado y es casi decirles, agarren un ticket de avión y salgan corriendo. Entonces, mi pregunta es la Pero ¿a siguiente. dónde, te pregunto? ¿A dónde ves el No, no, panorama? no, yo No no, es tan sencillo, no es tan sencillo. no, no, para nada. Pero mi pregunta es, ¿tú crees que hay algún tipo, o sea, hay un futuro, hay alguna manera de paliar eso a largo plazo, de que no solamente desde el punto de vista de la integración, sino de tratar de solventar esas crisis tan fuertes que viven las poblaciones, los países latinoamericanos, o simplemente estamos condenados a cometer los mismos errores una y otra vez, por lo visto? Bueno, a ver, en primer lugar, Leo, no tenemos que sonar, o es mi opinión, ni pesimistas ni optimistas. Es Vale. decir, estamos haciendo un ejercicio de De reflexión, sí. análisis de lo que vemos en la realidad, realidad que nos toca vivir compleja. A veces parece muchísimo más compleja lo que es, porque hoy estamos conectados 24 horas por todo tipo de dispositivos y como escuchamos tantas cosas, pareciera que todo es terminal, que el paciente es terminal. Pero el mundo ha pasado adversidades de gran tamaño y ha podido reponerse. Yo creo que vivimos una etapa a raíz del tema COVID, una etapa de transición en donde justamente vamos a ver cómo reaccionan las sociedades, cómo se adaptan los gobiernos a esas sociedades. Las primeras señales que estamos viendo en Latinoamérica no son de las más alentadoras, pero eso tampoco significa que vamos a hacer un juicio por adelantado, porque si vos, por ejemplo, me apurás con Perú, los pronósticos no son buenos, no, pero cuando ganó Ollanta Humala la opinión era la misma, y terminó siendo algo mucho más moderado de lo que muchos pensaban. Entonces, si uno hace una opinión a vuelo de pájaro, como decimos acá, una opinión rápida, el escenario sí se ve gris, pero hay que tener un poquito de paciencia. Eh, Hay que seguir peleando porque no se recorten las libertades, hay que seguir peleando por trabajar, por producir, por estudiar y no guiarse por los cantos de sirenas que nos intentan inocular, haciendo un poco la La, metáfora la metáfora, sí. con los laboratorios permanentemente. No, claro, es que, a ver, yo creo que es así, hay que tratar de seguir trabajando y yo creo que este tipo de ejercicios de reflexión ayudan un poco a comprender de que sí hay problemas, pero que también yo creo que parte mucho de la capacidad que puede tener la sociedad de sobre todo, no solo de evolucionar, sino de aprender del cambio y sobre todo poder salir adelante, ¿no? Que yo creo que es importante. Ya por último, sí te quería comentar un poco de que, bueno, me gustaría que hablaras un poco de tu libro para que lo dejes a conocer y que también sea un buen punto de partida, porque sé que hay mucha gente que aquí nos escucha que le va a interesar mucho por la perspectiva que das, tanto jurídica como también desde el punto de vista social de lo que comentas, y que me gustaría que hablaras un poco sobre eso. Bueno, gracias Leo por la promoción. Vamos a aprovechar el momento para promocionarlo. El libro es El Mercosur en el laberinto intergubernamental, editorial ASC en libros jurídicos. Se puede googlear, inmediatamente No, van a aparecer. igual le vamos a dejar abajo el link para que la gente Perfecto, pueda acceder. y ahí van a tener las distintas opciones. Se puede adquirir ebook o físico de acuerdo a bueno, donde uno esté. Y la idea de ese libro fue un poco utilizar el Mercosur como pretexto, Leo. Es decir, el análisis de los bloques de integración, pero un poquito llegar más profundo a buscar los porqué de las cosas. ¿Por qué no funciona? Y un poco hemos ido adelantando en la conversación estos factores sociológicos, culturales, estos factores jurídicos, obviamente, que es un poco el área donde yo me especializo, en las relaciones internacionales, también área que uno entra a analizar un poco en el libro. Es decir, el libro invita a un paseo interdisciplinar, es decir, leer un poquito de cada cosa, porque para entender la integración o los procesos de integración es necesario saber un poquitito de economía, un poquitito de ciencia jurídica, un poquitito de relaciones internacionales, algún dato de filosofía, porque si no es muy difícil entender por qué pasan las cosas que pasan o por qué no pasan las cosas que en teoría las leyes dicen que deberían pasar. Claro. Entonces es un poco un camino por distintas áreas, por distintas ciencias, para el buscar el porqué de las cosas. Y un poco el libro está dividido en varias estructuras que cada capítulo podría ser un trabajo de investigación independiente. Es
Es decir, cada título de cada capítulo eso se podría nota. ser un trabajo de investigación diferente. No, y que te darían pie para otras tesis, porque yo creo que de cada capítulo podría sacar una tesis nueva. Exactamente, exactamente. Hay capítulos que analizan la cláusula democrática, capítulos que analizan los pisos constitucionales de cada uno de los estados que forman el Mercosur. La segunda mitad del libro dedicada a la soberanía, que vos un poquito hiciste también un comentario. Es decir, cómo entienden los latinoamericanos la idea de soberanía y por qué la entienden de esa manera y cómo esa idea de soberanía es de alguna manera incompatible con los principios de la integración. Es decir, si nosotros creemos que el de al lado es una hipótesis de conflicto y no una oportunidad, si nosotros creemos que la soberanía es un elemento estanco, es algo cerrado, en donde nadie puede inmiscuirse en nuestros asuntos internos y nadie puede venir a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, como el rey Sol en Francia, es decir, el Estado soy yo soy el que decido y nadie puede meterse en ello, con esas ideas, con esa cultura, difícilmente podamos tener progresos, porque justamente la integración tiene que ver con todo lo contrario, con una apertura, no solamente económica, sino de tipo político, de tipo cultural. Es decir, te lo resumo con el Parlamento del Mercosur y el Parlamento Europeo, como ideas, como conceptos. El Parla Sur es un parlamento donde los funcionarios, a pesar de que nos quieran decir que son independientes, No lo son. trabajan de una manera de caja de resonancia de los partidos políticos de cada uno de los estados que integran ese parlamento. Es decir, hay una línea directa entre la política interna con la política que se hace en el Parlamento del Mercosur, independientemente de que no tiene ni competencias legislativas. La Unión Europea tiene dentro de su Parlamento una idea de conjunto y una idea de trabajo para lo que es la Europa, es decir, la idea europea, independientemente de que dentro del Parlamento haya afinidades políticas, pero no afinidades ideológicas de estados, sino para Europa. Uno puede compartir más o menos lo que piensen las agrupaciones políticas dentro de ese Parlamento, pero es un proyecto para la Europa toda, no como lo que se da en el Mercosur. Y ese pequeño ejemplo es esta idea de cómo se entiende diferente al conjunto, a la idea de soberanía. Claro. Sí, es que, bueno, yo creo que ya con esto sí para terminar, yo creo que de verdad los invito a que revisen el libro, es un libro que, sobre todo yo creo que no hay muchos que ataquen el tema desde ese punto de vista, yo creo que eso es lo innovador, o sea, tú no consigues un libro que desde el punto de vista del Mercosur te eres capaz, o sea, es capaz de interpretarte desde todo lo demás, ¿no? Todo lo que deriva precisamente pasando por soberanía, por estados nacionales, cosa que es difícil conseguir porque casi nadie se mete en esos temas. Más fácil conseguir, por ejemplo, análisis sobre toda la cuestión de la Unión Europea porque claramente es un modelo más exitoso, también vamos a estar claros. Sí, o la parte exclusivamente institucional, por ejemplo, esto va más Claro, allá. claro. Y por eso te digo que el COVID-19, o sea, la pandemia vino un poco obviamente esto es subjetivo, pero como a reafirmar la idea de la tesis del libro. Es decir, esta idea de cómo piensan las élites gobernantes de cada uno de los estados latinoamericanos vino a ser absolutamente reafirmada y esto ya lo estaba escribiendo previo a la pandemia. Y esto como que terminó de darle esa vuelta de que vuelven los estados y los bloques no tienen un panorama alentador en estos tiempos. Pues nada, la verdad que agradecerte, Adriano, nuevamente bueno, por venir, siempre eres invitado y por darnos esta clase, yo creo que magistral, sobre integración que era necesaria. No, una charla, Leo, una Una charla. charla. Bueno, exacto, una charla. Pero Nada, bueno, de nada de verdad, clase. de verdad que muchas gracias. Y nada, los invito a seguirnos, a comentarnos, sobre todo a darnos like. Le vamos a dar, como le dije, en la descripción todo lo que son el link para poder comprar el libro directamente. Y también, bueno, en las redes sociales de Adriano para que, bueno, puedan seguirlo un Perfecto. Y poco. también la última promoción, Leo, antes de despedirnos. Sí, También está disponible con descarga gratuita el libro del mundo antes y después del COVID. Se puede también buscar así, sí, también luego podemos poner el link. sí, eso Ese te iba a también es decir. descarga gratuita, donde distintos autores analizan este fenómeno tanto desde el punto de vista jurídico, económico, político, Sí, social. de hecho creo que También muy interesante. ese libro podría subirlo yo directamente en una nube y dejar el link para que la gente lo descargue porque Exactamente. ese ya está el libro. Así lo descargan todos los interesados. Ahí también hay una lectura interesante, es una lectura corta. Son capítulos de 5 o 6 páginas por cada autor, así que también lo recomiendo para profundizar estos temas que hemos charlado. Sí,
Sobre todo, pues muchas gracias y nada, hasta un nuevo capítulo. Hasta luego. Bueno, Leo, muchas gracias por la Gracias a ti. invitación y saludos a todos. Chao. Muchas gracias. Chao, chao.